Conecta con tu audiencia e inspira. Voy a sugerirte 3 formas para conocerte, saber cuál es tu propósito y lograr tus objetivos. Una vez que sepas cuál es tu misión, toca la práctica. Pues solo la práctica permite pulirte y convertirte en extraordinario. Comunicación efectiva para formadores. Con José Heredia. Con el respaldo de Ruasun, Chasquillacta, Seminarios Online y Hotmart. Escúchanos en Spotify, SoundCloud, Anchor, eBooks y YouTube. Comunicar bien te permitirá alcanzar tus objetivos e inspirar a tu audiencia, generando más y mejores aprendizajes. No obstante, para ello debes conocer tus puntos fuertes, los temas que te apasionan y que dominas, la calidad de tu discurso y sus estructuras, y el funcionamiento de tu voz. Solo conociendo tus cualidades podrás maximizarlas, hasta llegar a lo más alto de tu ideal soñado. Sin embargo, comunicar bien no es sinónimo de hablar bien, sustentar teorías o relatar experiencias. Lo verbal necesita del lenguaje corporal, de la kinésica, que está referida al movimiento de brazos y manos, a la diversidad de gestos, posturas y miradas. A esto se le conoce como comunicación no verbal. A la entonación, la vocalización, el ritmo, la velocidad, las pausas y el silencio, es decir, a la comunicación paraverbal. El discurso es el vehículo que permite trasladar nuestras ideas desde nuestra cabeza hacia la cabeza de los demás, para construir nuevos conocimientos. Pero las palabras nunca caminan solas. El éxito de nuestras formaciones dependerá no solo que logremos convencer al público con lo que decimos, sino que logremos que nos crea. Y eso es posible combinando lo verbal, lo no verbal y lo paraverbal. Conócete a ti mismo, reza el famoso aforismo griego referido al autoconocimiento para saber quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Según Fabián Coelho en Cultura Genial, la frase encierra o sugiere preguntas a nivel filosófico que nos permiten comprendernos y definirnos. En este podcast voy a sugerirte 3 formas para conocerte, saber cuál es tu propósito y lograr tus objetivos. El primer método para saber qué es lo que nos gusta, qué es lo que disfrutamos mucho y en lo que probablemente somos excelentes, pero que no nos hemos dado cuenta, es preguntar a qué le dedicaría yo 10,000 horas de estudio o de práctica sin pensarlo y sin inquietarme. El método de las 10,000 horas dice que si tú quieres ser brillante en algo, pregúntate si le dedicarías ese tiempo al ejercicio de tus habilidades y destrezas, sin importar siquiera horas de sábado o domingo. El método de las 10,000 horas se recoge en el libro Fueras de serie, ¿por qué unas personas tienen éxito y otras no?, de Malcolm Gladwell, y equivale a 10 horas semanales en 20 años, 20 horas semanales en 10 años, o 40 horas semanales haciendo lo que verdaderamente te gusta en 5 años. La sinopsis del libro de Gladwell dice: ¿qué diferencia quienes hacen algo especial en la vida de quienes no lo hacen? Fuera de serie explora las curiosas historias de los grandes jugadores de fútbol. Bucea en la peculiar infancia de Bill Gates. Busca qué convirtió a los Beatles en el mejor grupo de rock.
y se pregunta qué distingue a los pilotos que estrellan aviones de los que no. El segundo método está relacionado con el anterior y se trata del proceso MPS, que lo desarrolla Tal Ben-Shahar en La búsqueda de la felicidad. Tal señala que lo que hacemos con frecuencia importa mucho más de lo que decimos. Para ello, es importante encontrar un proyecto a nuestra medida o encontrar el trabajo que vaya con nosotros, con nuestra vocación, que amemos realizarlo. El proceso MPS consiste en encontrar algo importante que reúna 3 características. Hacer algo que sea significativo para nuestra vida. Que ese algo nos dé placer. Y que conecte con nuestros puntos fuertes. Basta con que hagamos 2 horas al día o 2 horas a la semana, eso que nos aporta significado, nos da placer y conecta con nuestros puntos fuertes para llegar lejos. El proceso MPS, como ya dije, fue introducido por Tal Ben-Shahar y estas siglas en inglés representan significado, placer y puntos fuertes. Para ello, el autor plantea que la persona elabore una lista de todas las cosas del mundo que le son significativas para ella. Para mí, por ejemplo, es hablar en público, dirigir formaciones sobre temas de comunicación, marketing y educación, sobre la radio y los podcasts, relatar, escribir o contar historias, o perfeccionarme sobre cómo contar mejor las historias. También estar encerrado en casa escuchando o haciendo podcasts sobre el tema comunicaciones. O estar solo en el campo disfrutando de la naturaleza, del clima o del aire puro. Es decir, todo lo que signifique algo muy importante para mí. Luego, el autor pide hacer una lista de las cosas que nos den placer. Esas cosas que nos entusiasman, como por ejemplo estar grabando voces, viajando o hilando historias, todo lo que sea placentero. Y finalmente, ¿qué es lo que se me da bien? ¿Cuáles son mis puntos fuertes? Por ejemplo, hablar en público, escribir, elaborar o escuchar podcasts, dar formaciones. ¿Cuáles son mis puntos fuertes en cuanto a habilidades y cualidades? ¿Cuáles son los tuyos? Yo en pandemia, por ejemplo, tuve la oportunidad de apuntarme a un curso de Hotmart que se llama Desafío 30 días. Un curso en el que pude listar mis cualidades. ¿Cómo lo hice? Tras un análisis personal, consulté a 3 amigos y a 3 amigas. Les dije que estoy realizando una investigación y que me dijeran 3 cosas que consideraban que hago bien. Esas 3 cosas fueron: cierto dominio en el discurso, apasionado por las formaciones y enamorado de los podcasts y la radio. De esa combinación empezó el recorrido por el mundo formativo virtual. Lo priorizado conectaba con mi experiencia previa, pues como ya les había contado, empecé a hacer comunicación siendo un oyente fan de radios informativas, educativas, culturales, musicales, radios nacionales y extranjeras. Quienes comparten esa misma pasión conmigo saben de lo que les hablo. Llevo 22 años involucrado en el mundo de la comunicación y ahora aplicando el lenguaje de los medios, en especial el de la radio, el narrativo y descriptivo en la educación. Tú, haz una lista de tus puntos fuertes y busca coincidencias con lo que es importante para ti y lo que te da placer. Donde coinciden, ahí es donde puedes hallar la mayor felicidad en la vida. Te habrás conocido y podrás trazarte un rumbo claro. En mi caso, hablar en público es uno de mis puntos fuertes, a decir de mis amigos. Me resulta significativo
y además me da placer. De otro lado, enseñar me resulta placentero, sobre todo a públicos adultos con quienes puedo intercambiar experiencias e información. Me encanta enseñar, pero sobre temas de comunicación, marketing y educación. ¿Cuáles son tus temas? El tercer método está referido a realizar un análisis FODA para identificar con precisión tus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Como si estuvieras planificando el desarrollo de un territorio o diseñando estrategias de intervención de una empresa. ¿Cómo lo harás? Mediante una matriz de FODA cruzado. 1. Utilizando tus fortalezas para aprovechar las oportunidades. FO. 2. Maximizando tus fortalezas para disminuir las amenazas o contrarrestar los riesgos. FA. 3. Reduciendo tus debilidades para aprovechar las oportunidades. DO. Y 4. Reduciendo tus debilidades o carencias para evitar las amenazas. DA. De ese cruce de variables saldrán las estrategias o caminos a recorrer para llegar a donde quieras llegar, considerando el diseño de tu marca personal, un eslogan, un estilo, la gestión de tu personalidad. Ojo que en ese FODA cruzado debes considerar habilidades blandas y habilidades duras, para mayor precisión. Muy bien, una vez que sabemos quiénes somos y cuál es nuestra misión, toca la práctica. Pues solo la práctica permite pulirte y convertirte en extraordinario. Si estás haciendo lo que no te gusta, inicia ya a hacer lo que te gusta de manera semanal, o quincenal, o mensual, y poco a poco transita a lo que realmente te hará feliz. El valor de conocerse a sí mismo y de actuar es la mejor forma de motivarse y de motivar a los demás. Las grandes oportunidades solo aparecen cuando actuamos, cuando hacemos, independientemente del dinero, de la admiración o la fama que uno pueda conseguir. Conocerte y hacer lo que te gusta es poner a disposición del mundo tu potencial creativo, tus cualidades, tu inteligencia, tus emociones, tus actitudes y todas tus acciones, superando miedos y temores. Según Gladwell, citado por Factoría, la práctica no es lo que uno hace cuando es bueno, es lo que uno hace para volverse bueno. Así, en 1 hora podemos saber lo básico. En 10 horas tendremos una noción más amplia de los conceptos básicos. En 100 horas llegaremos a un nivel medio. En 1000 horas avanzaremos a ser especialistas. En 10.000 horas podremos llegar a ser maestros en una habilidad. Antes de descubrir nuestro propósito se vale equivocarnos. Estar abierto a experiencias y realizar ciertas ocupaciones u oficios. En comunicaciones, por ejemplo, se puede ejercer el periodismo, las relaciones públicas, la imagen institucional, el branding o creación de marca, gestión de conflictos, y hablando de medios de comunicación, se puede incursionar en la radio, la televisión, la prensa o las redes sociales. Lo importante es ir conociendo en la medida en que te insertas a la práctica y poco a poco ir descartando lo que no te gusta y convirtiendo tu afición en un trabajo a tiempo completo al servicio de la sociedad. Esto es clave. La gran labor de un formador es ayudar a los demás a descubrir su talento, su pasión, su vocación para lo que son buenos, descubrir su propósito. Solo así los caminos de la vida no tendrán tantos obstáculos y llegaremos más rápido al destino y a aportar mucho más al mundo. Queremos ver líderes dando los mejores discursos, hablando con pasión y perseverando en sus sueños, siendo irreductibles, tercos si se quiere, constantes, haciendo lo que hacen los deportistas, los grandes atletas y futbolistas. Entrenar y entrenar sin importar si es de mañana o tarde, si llueve, relampaguea o hace sol, practicando. ¿Cuántos de ustedes sienten que dando formaciones no trabajan ni un solo día? En 22 años yo he sentido y siento que nunca trabajé, sino que disfruté cada cosa asociada a mi pasión. La comunicación centrada en la radio, en el manejo de la voz, en hablar ante una audiencia buscando inspirarla, encendiendo, aunque sea una pequeña chispa en sus mentes,
y en sus corazones. Mucho servirá leer y o revisar teorías para realizar mejores presentaciones. Con ese talento podrás ser como Simon Sinek, podrás superar a un Miguel Ángel Cornejo, a un conferencista de TED o de Aprendamos Juntos del BBVA. Por eso es importante conocerse a uno mismo. Cada individuo está obligado a conocerse para comprenderse, para aceptarse a partir del estudio de su propia alma y por supuesto para orientar su vida y sus actos de acuerdo con sus motivaciones, intereses y propósitos. Conocerse a sí mismo permitirá transitar los pasillos del perfeccionamiento, de la mejora constante, dando cuenta de nuestras limitaciones. El autoconocimiento es un paso necesario para enrumbarse hacia lo extraordinario. Comunicación efectiva para formadores. Escúchanos en Spotify, SoundCloud, Anchor, eBooks y YouTube. Si consideras útil esta información, recomiéndanos y comparte nuestro contenido. Nos escuchamos en el siguiente episodio.